Hasta el momento hemos determinado el grado de relación que existe entre dos variables únicamente en forma visual y en forma aproximada. Pero existe la necesidad de poder determinar la correlación que existe en forma exacta a través de un número, a través de una cuantificación. Para ello, entonces, existe esta herramienta en estadística que se llama coeficiente de correlación momento-producto de Parsons. La importancia de encontrar este coeficiente es que nos permitiría determinar en forma exacta, precisa, si dos variables se relacionan entre sí en forma positiva o negativa y cuál es su grado exacto, por decir así, cuál es el porcentaje de relación que existe entre ambas variables. El coeficiente de correlación momento-producto de Parsons se representa con una R minúscula. Vamos a ver acá que el coeficiente de correlación siempre toma un valor entre -1 y +1, que sería más o menos como decir un -100% y un 100%. Lógicamente el signo negativo significa que existe una relación negativa, es decir, una relación lineal descendente, y una relación positiva, es decir, una relación lineal ascendente. Entonces podemos decir que cuando el coeficiente de correlación momento-producto de Parsons es de -1, es porque tenemos una relación negativa perfecta, es decir, una relación sumamente fuerte. Cuando el coeficiente es 0, entonces quiere decir de que no tenemos ninguna relación entre las dos variables. Los datos estarían completamente dispersos. Y si el coeficiente de correlación es de +1, tendríamos una relación positiva perfecta. Sin embargo, podemos también afirmar que una correlación perfecta es aquella en la que todos los puntos están situados sobre la recta. Para darnos una idea de otros casos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una correlación moderada o una correlación débil, podemos nosotros tomarlo a través de los siguientes parámetros. Digamos, de 0 a 0.25, la correlación es muy débil. Es decir, que casi no existe correlación, o mejor dicho, no existe ninguna correlación entre las dos variables. Estamos hablando en los casos cuando los datos son muy dispersos. De 0.25 a 0.5 la correlación se puede catalogar como débil, es decir, están bastante dispersos. En estos dos casos podríamos decir que casi no se puede hablar de una tendencia en los datos, porque estos están demasiado dispersos, demasiado alejados de cualquier línea recta que pueda pasar entre ellos. Si los valores del coeficiente de correlación momento-producto de Parsons están entre 0.5 y 0.75, hay una correlación moderada. Y entre 0.75 y 1 la correlación es fuerte. En estos dos casos, en estos dos últimos casos, podríamos nosotros hacer algún tipo de inferencia o algún tipo de estudio estadístico. En los dos primeros casos, es decir, de 0 a 0.5, es preferible sacar otra muestra, o simplemente se concluye que no existe correlación entre las dos variables estudiadas. En este cuadro podemos darnos una idea de los valores del coeficiente de correlación momento-producto de Parsons y sus respectivos diagramas de dispersión. En este primer caso, en el de hasta arriba, podemos darnos cuenta de que cuando la relación es perfecta, todos los puntos se encuentran alineados, ya sea en forma positiva o en forma negativa. Si tenemos un coeficiente de correlación de 0.95 a 1, tendríamos esta ligera dispersión entre los puntos, ya sea positivo
o negativo. Entre punto 87 y punto 95 tendríamos más o menos esta dispersión, y esta que está acá si es positivo o negativo respectivamente. Y de punto 5 a punto 87 tendríamos más o menos este tipo de dispersión. Hasta acá podríamos nosotros decir que la relación que existe entre las dos variables pues es, digamos, como para tomar en cuenta y hacer algún tipo de pronóstico o algún tipo de inferencia. Podríamos decir que en estos dos últimos casos, cuando los datos están demasiado dispersos, entonces la conclusión más adecuada es que no existe ninguna relación entre las dos variables. Vamos a ver entonces ahora el proceso para calcular el coeficiente de correlación momento-producto de Parsons. En principio diremos que esto que está acá es la fórmula con la que podemos calcular este coeficiente que es R. Estos valores que se encuentran acá entre paréntesis serían entonces, si nos recordamos del tema anterior, estos serían las desviaciones de X y de Y. Es decir, cada valor de X se lo vamos a restar, le vamos a restar su media aritmética. A cada valor de Y le vamos a restar su media aritmética. Si se dan cuenta, básicamente la fórmula está compuesta de las desviaciones de X y de Y. Acá tenemos la sumatoria de las desviaciones de X por las desviaciones de Y. Y acá la sumatoria de las desviaciones al cuadrado por la sumatoria de las desviaciones de Y al cuadrado, y todo raíz cuadrada. Vamos a ver con este ejemplo cómo es que se puede calcular el coeficiente de correlación momento-producto. El contexto sería el siguiente. Una compañía de fertilizantes químicos desea saber si existe alguna relación entre la cantidad de compuesto utilizado en abonar cierta planta y el crecimiento por día en milímetros de la misma. Acá tenemos entonces una muestra de 5 datos y en esta tabla de abajo lo resumimos. Vamos entonces a empezar con los cálculos para poder determinar el coeficiente de correlación momento-producto. Acá tenemos entonces la sumatoria de los datos X, es decir, la variable independiente, que en este caso sería la cantidad de compuesto en gramos que se utilizó de fertilizante químico, y la variable Y, que representa la cantidad de crecimiento en milímetros de la planta. Aquí tenemos entonces la sumatoria de las variables independientes y la sumatoria de las variables dependientes. El promedio entonces sería 12 dividido 4, que sería 3, y 20 dividido 4, que es el número de datos, sería entonces 5. 3 y 5 entonces serían los promedios de la variable independiente y dependiente respectivamente. En esta columna vamos a calcular entonces las desviaciones de X, es decir, a cada dato de X le vamos a restar su media aritmética. De esta manera, como la media aritmética de X es 3, aquí tendríamos 1 menos 3, quedaría menos 2, 2 menos 3, menos 1, y así sucesivamente. Igualmente vamos a calcular las desviaciones de Y. Es decir, que a cada dato de Y le vamos a restar la media aritmética de los valores Y. Como esta es de 5, entonces tendríamos que 3 menos 5 es menos 2. En este otro caso, por ejemplo, 6 menos 5 es 1, 8 menos 5 es 3. La fórmula nos está pidiendo que multipliquemos los dos grupos de desviaciones. Entonces, multiplicamos estos dos, de tal manera que entonces menos 2 por menos 2 me quedaría 4, menos 2 por menos 1, menos 1 por menos 2 es 2,
1 por 1 es 1, 2 por 3 6. Y según la fórmula, aquí tenemos nosotros que sumar todos estos productos. Es decir, vamos a hacer la sumatoria de este producto, que sería entonces la sumatoria de esta columna. Así, si sumamos 4 más 2 más 1 más 6, nos quedaría 13. Ahora vamos a empezar a calcular los datos que nos van a servir para esta parte de abajo de la fórmula, el denominador. Según esto según esta fórmula dice que tenemos que calcular el cuadrado de las desviaciones de x. Entonces, a cada desviación de x se le va a elevar al cuadrado. Tenemos acá las desviaciones de x, si le elevamos al cuadrado me quedaría menos 2 al cuadrado, 4, menos 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado 4. Y también tenemos que calcular el cuadrado de cada desviación y. De esta manera entonces menos 2 al cuadrado sería 4, aquí quedaría el mismo valor, y 3 al cuadrado quedaría 9. Entonces tendríamos acá todas las desviaciones de y elevadas al cuadrado. Según la fórmula dice que hay que hacer la sumatoria de los cuadrados de x, que sería entonces este 10, es la sumatoria de todos estos valores. Y la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones y, que serían estos valores, y queda 18. Luego dice que esto hay que multiplicarlo, o sea, esta sumatoria por esta sumatoria, es decir, 10 por 18, como lo tenemos acá abajo. 10 por 18 me queda entonces 180. A esto le sacaríamos la raíz cuadrada y luego a 13 lo dividimos dentro de 180. Me quedaría entonces 0.969. Para hacer el cálculo vamos a hacerlo con la calculadora acá para que veamos cómo es que se hace este cálculo. Y entonces tendríamos lo siguiente: sería entonces 13 dividido, vamos a calcular 13 dividido, le vamos a abrir un paréntesis y tendríamos la raíz cuadrada de 180 y cerramos el paréntesis. Esto nos quedaría entonces este punto 968 que nosotros tenemos acá. Aproximadamente, como después del 8 existe un valor mayor que 5, entonces se aproxima a 9, de tal manera que aquí me quedaría punto 969 tal como se encuentra acá. Esto sería entonces el coeficiente momento producto de Parson. En primer lugar, podríamos entonces concluir que, como es un valor positivo, entonces la relación entre estas dos variables es positiva. Por otro lado, como es un valor mayor a 0.75, podemos decir que la relación es bastante fuerte, realmente está muy cerca de 1, entonces podemos decir que es una relación positiva fuerte. Por lo tanto, podemos decir que sí existe en este rango de datos una relación bastante fuerte entre la cantidad de compuesto utilizado y la cantidad de crecimiento de las plantas.